te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y alabanza. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y alabanza, porque tú eres el Rey, porque tú eres Señor, porque tú, Señor Jesús, eres el Rey, porque tú eres Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria. Gloria al Señor. Siéntese por favor cómodo, tranquilo en el lugar donde Dios te puso y donde Dios te quiere. Hebreos capítulo 12. Vamos a terminar en este día la enseñanza que se convirtió en una serie que hemos llamado No vendas tu primogenitura. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Leemos en el nombre del Señor. Dice la Escritura en el nombre del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Levanta la mano al cielo, bendiga mi vida, dígale que el Señor me use hoy. Dígale, Señor, que usted quiere ser impartido por la palabra, que la palabra salga de mis labios de una manera muy ungida, que Dios use mi vida para bendecirle a usted. Padre, me pongo en tus manos en esta hora. Y te ruego, Señor, que me uses en este día para exponer tu palabra a tu pueblo. Que en el nombre de Jesucristo tú nos hables hoy, Señor. Que tú, Señor Jesucristo, nos ayudes a entender esta palabra, no solamente a entenderla, sino a recibirla y aplicarla a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional en el capítulo 12, versículo 15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Bendito sea el nombre del Señor. La salvación es algo personal. Amén. Pero nosotros somos partícipes de la salvación de mi hermano, y él es partícipe de mi salvación. Por lo cual, él y yo, usted y yo, usted y los hermanos en la fe, todos somos responsables de velar para que la salvación suya, la salvación de mi hermano, sea una salvación que él nunca pueda perder. Usted y yo somos responsables en un sentido si alguien se sale del camino del Señor. Por eso en el versículo 12 dice, en la Nueva Versión Internacional dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies,
para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. ¿Qué tiene que ver esto con el tema no vendas tu primogenitura? Tiene que ver mucho, hermanos. Cuando uno ofende a un hermano en la fe, ese hermano en la fe no solo se resiente con uno, no solo se ofende, sino que su fe es debilitada. Especialmente cuando uno ofende a aquellos que están empezando en el Señor, aquellos que están, que son niños en el Evangelio, aquellos que no son adultos en la fe. Usted sabe que hay una diferencia entre hablando naturalmente, entre un adulto y un niño. Un adulto tiene una estructura mental, social, moral, espiritual, física, política, social, económica hecha, ¿cierto? En cambio, un niño apenas está brotando como una flor que nace en la mañana y que en el transcurso del tiempo, si no cuidamos esa flor, se puede marchitar. Igual son nuestros hermanos en la fe que están empezando. Y el escritor de Hebreos dice que debemos renovar las fuerzas de nuestras manos cansadas y renovar las fuerzas de nuestras rodillas debilitadas. Tú sostienes con las manos, pero también sostienes con tus rodillas en oración al débil en la fe. Por lo cual debemos procurar no ser tropiezo a nadie. Amén, hermanos. Debemos considerarnos los unos a los otros. Dice Hebreos 10:25, para considerarnos al amor y a las buenas obras. Hay gente que realmente se ha alejado de los caminos del Señor porque no son maduros en la fe. Alguien en la iglesia le fue tropiezo y nunca más regresó. Y esa persona se convirtió en un Esaú por culpa nuestra. Hablando en este sentido, la raíz de amargura brotó en Esaú porque su hermano le robó la primogenitura. Ya nosotros sabemos que él se la vendió, pero Esaú consideró que se la habían robado. El nombre de Jacob, usted sabe que significa usurpador. Jacob usó siempre de tretas, de mañas, de ciertos artificios para enriquecerse, hasta el día en que él se encontró con Jehová en el valle de Jaboc. Ahí fue cambiado de Jacob a Israel, fue cambiado de usurpador a príncipe con Dios, que es lo que significa Israel. Ahora, cuando habla la Biblia, en el verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es un mal que habita en todo ser humano. Nosotros los creyentes, sabe usted que tenemos dos naturalezas, la naturaleza que heredamos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, y la naturaleza divina que adquirimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a vivir en el Espíritu y no en la carne, o sea, no en el viejo hombre. Pero hay momentos en que el viejo hombre trata de levantarse, o sea, algunas de las características de nuestra naturaleza vieja o pecaminosa tratan de aflorar. Una de ellas es la amargura. El apóstol Pablo, cuando escribe 1 Corintios 7, lo dice de esta manera: yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo porque hallo que en mis miembros hay otra ley. Él tiene una lucha interna. Y luego dice: oh miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Cuando Pablo habla del cuerpo de muerte, se está refiriendo a la manera en cómo los romanos en ese entonces torturaban a los reos, a los presos, especialmente los que estaban condenados a muerte o a cadena perpetua. ¿Sabe qué hacían los romanos? Tomaban el cadáver de una persona recién muerta, se la amarraban en las espaldas al preso vivo y se lo dejaban, ese cuerpo muerto, ahí hasta que se pudriera y el preso vivo muriera también juntamente. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que le amarren usted, si quiere, una rata muerta a su espalda y que usted no se la pueda quitar. O que le amarren, si quiere, un ratoncito pequeño en la espalda que usted no se lo puede quitar. Ahora hablemos de un muerto.
Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 15. Romanos 7, verso 15 dice: porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que vive en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es la lucha interna de la cual mencioné. Ya les expliqué lo que es el cuerpo de muerte, ¿sí o no? Y usted sabe que ese cuerpo recién muerto está calientico todavía, ¿cierto? A las 24 horas ya usted va sintiendo que la primera tripa hizo ¡puf! Y a medida que pasan las horas, va saliendo el primer gusano. Y usted siente que le camina por aquí, por el cuello. Y como usted está inhabilitado, también está amarrado, ese gusano se le metió por el oído o por la nariz. Y usted cierra los ojos. Y cuando viene a ver, tiene 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 gusanos dentro de usted. Y usted todavía está vivo. Es la tortura más horrible. Nosotros cargamos un cuerpo de muerte, pero gracias a Dios, ese cuerpo de muerte está out, porque Jesucristo lo venció. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:22, mas ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Entonces, si usted está haciendo ciertas cosas en la naturaleza pecaminosa, todavía tiene gusanos del cuerpo de ese hombre muerto. Llámense demonios. Por eso Hebreos, regresando, dice, mirad bien, no deje que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Es aquí donde digo que tú tienes que velar por la salvación de tu hermano. ¿En qué sentido? No haciéndole tropiezo. ¿En qué sentido? Ayudándolo a levantarse, no a condenarlo, brindándole tu ayuda, tu apoyo. Amén. Porque ese hermano, si anda en la iglesia con raíz de amargura, puede contaminarte a ti y contaminar al resto. ¿De acuerdo? O sea, tú sanas al enfermo para que el enfermo no te afecte, no te contamine a ti. Es lo que está queriendo decir la palabra del Señor. Regresando al ejemplo de Esaú, la Biblia nos muestra a nosotros que Esaú, Dios lo compara en el verso 16 como un fornicario o como un profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya yo le expliqué lo que es la primogenitura, no vamos a hablar sobre eso ahora. Quiero entrar en detalle acerca de lo que dice el versículo 16. Usted sabe lo que es fornicación, ¿cierto? Todos conocemos ese término. Fornicar, les recuerdo, es tener sexo con una persona, un soltero, que tiene sexo sin casarse. Eso es fornicar. O sea, cuando un soltero tiene sexo con otra persona, eso es fornicar. Ya se ha casado la otra persona o sea soltero, ese es fornicar. O sea, es uno de los pecados de inmoralidad sexual por la cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y note que la Biblia habla
comparando a Esaú como un fornicario, porque hay fornicación de carácter espiritual. Todo aquel que ama al mundo más que a Dios está en fornicación, adulterio espiritual. Todo aquel que se acerca a otro Dios diferente al Dios de la Biblia, llámense ídolos, llámense estatuas, llámense San Jacinto, Santo Tomás, Santa Tecla, como se le quiera llamar a una imagen, toda persona que la adora se convierte en un adúltero espiritual. Ahora, cuando el Señor habla de Esaú, no solamente le dice que es fornicario, sino que también es un profano. Es interesante esto, hermano. La primogenitura, que era algo de privilegio en el Antiguo Testamento, hoy en la gracia de Dios todos somos primogénitos, ¿ok? En la gracia, en la iglesia, en el Señor ahora todos somos primogénitos. Pero antiguamente era el privilegio que recibía el primer varón que nacía en la familia. Y cuando él vendió su primogenitura, él fornicó. Dios lo vio como un fornicario. Este hombre es un fornicario. Es decir, no puede dar la talla para el propósito que tracé para él desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios dice, wow, si vendió la primogenitura, si yo le doy la bendición de Abraham, este muchacho en un futuro va a vender la nación de Israel, se va a asociar con otros dioses y se va a convertir en un comerciante espiritual. Saben, en estos días, en estos últimos tiempos, hay muchos predicadores que parecen una ramera porque venden sus dones y solo predican por dinero. O sea, comercializar un don es prostituirse también. Es por eso que usted debe estar centrado en la palabra que le estamos enseñando, para que usted sepa que su servicio a Dios no es por interés, porque el Señor le dé el pan, le dé la casa, le dé tranquilidad, ni por miedo al infierno. Porque hay muchos creyentes que solamente buscan a Cristo cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, pero cuando están bien no se acuerdan del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Y esto es terrible, esto es bien tremendo. Hay mucha gente así en la iglesia. Bueno, si Dios me hace el milagro, si Dios me sana, si Dios me devuelve el esposo, si Dios me devuelve la casa, si Dios me devuelve el empleo, si Dios me da esto, si esto, lo otro, si lo demás, entonces yo le sigo al Señor. Y el Señor te dice, sabes, eres un fornicario, eres como Esaú, eres interesado y por lo tanto Dios no le da nada. Tu servicio a Dios es desinteresado. Yo le sirvo al Señor en esta ciudad, en este país, sin ningún interés. Repito esto que le dije hace algunos meses atrás: si fuera por interés, nos hubiéramos quedado en Cali, donde nos ofrecieron una iglesia, con casa y hasta de repente con carro y con todo. Ya estuviéramos allá, chévere, con carro. Pero teníamos un destino que cumplir. Y es mejor cumplir el destino de Dios y no seguir tras una comodidad que mañana más tarde nos va a cortar la herencia espiritual. Y yo sé que eso vendrá. Vendrá la casa propia, vendrá el carro, vendrán las cosas que nosotros deseamos tener y que de repente se convierten en una necesidad. ¿Sí o no? Pero vamos a ver dónde nos ubicamos. Vamos a ver cómo le servimos al Señor. Tremenda esta situación de este joven. Dice que una sola comida, no tiene que ser 2, no tiene que ser 3, con una sola comida él perdió su destino eterno. ¿Sí o no? La Biblia llama a una persona que desprecia lo eterno, lo llama un profano. Cuando alguien rechaza la gracia de Dios, y estoy hablando no solamente de los no creyentes, estoy hablando de creyentes que rechazan la gracia de Dios en este tiempo. Yo les expliqué ya a ustedes lo que es rechazar la gracia de Dios, comparando a cómo este hombre rechazó la primogenitura. Ya pronto edito los CD, los mensajes, para copiarle y que usted tenga estos mensajes. Ahora, profano, entendamos esto. ¿Quién es un profano? ¿Quién es un profano? Profano es el que trata sin respeto las cosas sagradas. Ese es un profano. Hay profanos que en la iglesia que no consideran que la casa del Señor es santa,
que la casa del Señor es el lugar de la presencia de Dios, y entonces se distraen contestando celulares, enviando mensajes. No, usted está delante de la presencia del Rey. Amén. Usted me ve a mí aquí porque Dios me constituyó pastor en esta iglesia, pero delante de mí está el Señor, y toda palabra que traigo la trae el Espíritu de Dios por mi boca. Y cada vez que entre a esta casa, sepa que la presencia de Dios está aquí, haya culto o no haya culto. Gloria a Jesucristo. Entonces, profano es el que trata sin respeto las cosas sagradas. Es más, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser también sagrados, ¿verdad que sí? Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo no trato mi cuerpo como algo sagrado, no es que ahora yo me voy a vestir con el cuello hasta aquí, mangas hasta aquí, y pantalón blanco, camisa blanca, y andar por este mundo porque mi cuerpo es sagrado. No me toques, cuidado, esposa mía, yo soy sagrado. O que usted se vaya a tener que vestir como una monja, de los pies a la cabeza. Mejor váyase para Irán, allá usted se puede vestir con pañoleta, con todo. Se trata de darle a nuestro cuerpo la función de vida, la función adecuada. Amén. Tu cuerpo se desgasta, tu cuerpo se enferma, tu cuerpo se agota, tu cuerpo se cansa. Tú comes, te vistes, te bañas, te alimentas. Los casados tenemos relaciones conyugales con nuestras mujeres, y las mujeres santas con sus maridos también, ¿cierto? Pero en nuestro cuerpo habita el Espíritu de Dios. Y hay que darle la función de vida a nuestro cuerpo. Entonces entendamos esto, que se quede grabado. Profano es el que trata sin respeto la cosa sagrada, y que él o ella en sí mismo no es sagrado o consagrado al Señor, sino ignorante de las cosas de Dios. ¿Ok? Profano en el original griego de este libro de Hebreos dice del que cruzó el umbral de la puerta y salió. Eso es lo que significa profano en griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, inclusive el libro de Hebreos. Entonces, profano, de acuerdo al original griego que estamos mirando, es aquel que cruzó el umbral de la puerta y se fue y salió. Hay gente que ha cruzado el umbral de la puerta de la salvación. Miran la iglesia como la última opción. Son profanos. Gente que salió de la iglesia y no regresa, sino quién sabe cuándo. Son profanos. Si está atendiendo esta parte importante, hermanos. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo se fue de la casa? ¿Cómo vivió él? Perdidamente, dice la Biblia. ¿Por qué vivió perdidamente? Porque no tenía la dirección ni la enseñanza de su padre, no tenía la cobertura ni la protección de su papá. Entonces hay mucha gente que se va de la iglesia, sale de la casa del Señor, vienen por ahí cuando tienen tiempito, siguen siendo profanos. ¿Por qué? Porque no tienen una dirección espiritual. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo esa gente puede vivir si no tiene la palabra? Somos nosotros que nos alimentamos 4 veces a la semana, y a veces tenemos algunas dificultades. Ahora imagínense una persona, hermano, que por meses, por años, por días o por semanas no se congrega en la casa de Dios. ¿Cómo puede vivir el resto de vida? Deje de comer usted, hoy no coma, hoy no vaya a almorzar, hoy no tome la merienda, no cene, mañana no desayune, y no es que está haciendo ayuno. A ver cómo se siente usted, completamente débil. Es un profano, es aquel que cruzó el umbral de la puerta, se fue y vive perdidamente sin dirección. Entonces podemos decir entonces que el profano es el que pasa el umbral de la puerta, sale del edificio, del lugar de la bendición de Dios, del lugar del propósito de Dios, el que hace una decisión incorrecta, gira un pie y se va fuera de lo que Dios tenía para él. Dios tiene propósitos grandes para tu vida, y tú tienes que descubrirlo. Usted tiene que conocerlo. Y el día que tú conozcas tu destino en Dios, no le dé la media vuelta, sino acepta el propósito de Dios, y Dios te va a bendecir. Son responsabilidades. Gloria al nombre del Señor. Profano no es uno que está en el mundo. No es un alcohólico que vio latín
tumbas antiguas o actuales, porque dice que aquel que vio la tumba es un profano. Pero no es esa clase de gente. Profano es un cristiano, oiga bien, profano es un cristiano que no aprecia las cosas santas, que no aprecia el llamado, que no aprecia la unción, que no aprecia su ministerio, que no aprecia sus dones, que no aprecia el lugar que Dios, en el cual Dios lo ha puesto en el cuerpo de Cristo. Todos esos son unos profanos. Y de repente, algunos de nosotros, en el pasado, cuando caminamos en el Señor, éramos eso. Pero un día reaccionamos y dijimos, voy a buscar el lugar correcto donde yo debo funcionar en el cuerpo de Cristo. Porque no puede haber función del cuerpo de Cristo cuando la gente está out o cuando solamente asiste por asistir. No hay funcionalidad de los dones en esas personas. Diga conmigo, valor eterno. Un profano es alguien cuando desprecia algo de valor eterno. ¿Qué despreció Esaú? La primogenitura. La primogenitura es el destino profético y eterno que Dios traza en estos tiempos de la gracia para un creyente. Siga conmigo en Hebreos, capítulo 12. Verso 15 dice, mirad bien, dile que está a tu lado, mira bien. ¿A quién voy a mirar? Dice, no, mírate a ti. ¿Ya? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué es lo que hace? Estorba o perturba, saca de quicio. Nadie en condición de amargura y desesperación puede pensar bien. ¿Sí o no? Pone los ojos de loco. Sus gestos son de cara de herramienta. ¿En serio? Tú te acercas hacia una persona, vas a hablar con ella y nada más la saludas y te devuelve, se te olvida lo que le ibas a decir. ¿Te da miedo? ¿Es que puede agarrar un garrote y te lo zampa en la cabeza? Porque la amargura lleva no solamente una depresión, sino a suicidios, a homicidios, a desastres. Que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. ¿Por qué el Señor aceptó el trato que hizo Esaú con Jacob? ¿Por qué lo aceptó? Hermanos, si Dios no acepta ese trato, y Dios dice, no es Esaú, sino Jacob, toda la nación hebrea hubiera sido profana y fornicaria. Además de eso, por sus sangres iba a correr la contaminación de Esaú. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a purificarnos, porque nosotros nos ganamos a otro para Cristo, y ellos van a heredar nuestros genes espirituales. Ellos van a heredar nuestros genes espirituales. De tal manera que la gente que te vas a ganar para Cristo, que te estás ganando, van a ser igualito a ti. Van a ser igualito a ti. Porque el hijo siempre copia al papá. Por eso tú debes sacar toda contaminación de tu vida. ¿Para qué? Para que cuando impartas la salvación a otros, entonces ellos pueden recibir de ti lo mejor. ¿Sí o no? Es más, cuando esté predicando la palabra de Dios a otro, cierra el chorro de la maldición y abre el chorro de la bendición donde el Espíritu de Dios fluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso Dios aceptó el trato de Esaú con Jacob. Dijo, está bien, acepto el trato, porque yo no voy a querer una nación contaminada. Y nos dice a nosotros que debemos revisarlo, debemos mirar bien nuestro interior, porque lo malo que llevamos nosotros dentro puede contaminar a otro. Una manzana podrida daña a las demás. Acuérdese del cuerpo de muerte del cual estoy hablando. Dile que está a tu lado, no desprecies el valor eterno para satisfacer un deseo temporal. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros sabemos que hay creyentes
Y que hay iglesias donde la mayoría son Esaú, ¿cierto? Y que de repente no hay nadie quien les estorbe o les haga ver esta realidad. Aquí la Biblia está hablando en la gracia, no está hablando en la ley, está hablando en la gracia. Es por eso que usted encuentra que esta iglesia, hermanos, la palabra de Dios se predica así, de la forma como está escrita. Aquí ninguno tiene corona. Dile que está a tu lado, quítate la corona o el pastor te la arranca, dile. Aquí todos servimos al Señor por igual. Ahora no es que tampoco usted se va a hacer igual a mí porque hay falta de respeto. No, yo estoy hablando en un sentido. Hay autoridades. Amén, hermanos. Hay autoridades, hay posiciones espirituales que tenemos que respetar. Pero en un servicio a Dios, yo puedo barrer. Esta mañana estaba barriendo, llegó la hermana Vilma y Panchi me ayudaron. Yo puedo pintar, yo puedo hacer cualquier cosa para el servicio del Señor. Igualmente usted. Usted no puede decir, ay no, yo no voy a limpiar la silla a barrer porque yo tengo corona. No, Señor. Quítese la corona, toma la escoba del trapero y sírvela al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, en estos tiempos, vender la primogenitura es vender el derecho a la bendición que nosotros tenemos de Dios. Tú y yo tenemos un llamado profético, ¿sí o no? Y ese llamado que Dios te da a ti es para suplir una necesidad del cuerpo de Cristo. Dios llamó a Esaú. Note que dice la Biblia que Jacob y Esaú peleaban en el vientre de su mamá. Dios decidió, bueno, nace primero Esaú. Nació Esaú. O él tuvo más fuerza y nació primero. De todas maneras, Dios permitió que él naciera primero. ¿Qué hacía él? ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba supliendo una necesidad en la promesa que le dio a Abraham para traer una familia grande. Jacob tuvo 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel. O son las 12 tribus de Israel. Esaú iba a tener 12 hijos que iban a ser las 12 tribus de Israel. O sea, este muchacho iba a suplir ¿qué? La necesidad para que la promesa de Dios se hiciera carne. Aquí hay una revelación tremenda, hermanos. Cada promesa necesita de un vehículo para que se cumpla. Dios trae una promesa en la palabra, ya está dicha la palabra, ya está dicha la promesa. El Espíritu Santo está esperando entonces que alguien crea esa promesa para hacerla realidad. ¿Cuántas promesas Dios no nos ha dado a nosotros de crecimiento? Muchas. ¿Cuántas promesas Dios dio a Guaranda aún antes que mi esposo y yo llegáramos? Muchas promesas de salvación a Guaranda. ¿Cuántos siervos recibieron la promesa de crecer y hacer una iglesia grande? Muchos siervos que de repente vieron la dificultad y se fueron. Ahora, Dios te está hablando a ti, Dios me está hablando a mí. Dios está diciendo, aquellos rechazaron la primogenitura. Ahora yo quiero levantarte a ti y a ti y a ti para hacer esa promesa una realidad, hacerla carne. Jacob suplió la necesidad que no pudo cumplir Esaú. Ahora tú tienes que suplir esa necesidad que otros hermanos en la fe no han querido suplir. Tú tienes que convertirte en el vehículo de la promesa para que la realidad de la promesa sea dada en estos últimos tiempos, hermanos. Es interesante esto. Este muchacho no solamente vendió la primogenitura, no solamente vendió el derecho a la bendición de Dios, sino que él se negó para que Dios no supliera la necesidad de cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Por qué? Porque él tuvo un antojo del momento o por considerar que otras cosas en su vida traerían más satisfacción que tener la bendición del primogénito. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué puede usar el diablo en estos tiempos? En aquel tiempo usó un guisado de lenteja que estaba cocinando Jacob. ¿Qué puede usar el diablo en estos tiempos? O sea, Satanás no te va a tentar a ti. Mira, vende la salvación por un chorizo, por un chuzo, por un chaulafán, por una menestra, no, ni por un pollo asado, un pescado frito. Él te va a poner otras cosas. Por ejemplo, los afanes de esta vida. ¿Sí o no? Hay gente que por afanes de esta vida no se congregan. Cambian el domingo,
por otra familia, por otras cosas. Esos son afanes. ¿Qué otra cosa puede usar el diablo para hacer que nosotros renunciemos a la primogenitura? ¿Qué otra cosa? Miren, cuando el hacer dinero, escúchame, cuando nosotros queremos almacenar cosas naturales, edificio sobre edificio, casa sobre casa, proyecto sobre proyecto, cuando eso toma el lugar de nuestro servicio a Dios, nosotros somos un profano. ¿Me está entendiendo esto? ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Aleluya. El propósito de Dios que presenta en estos tiempos la iglesia es para que nosotros extendamos con nuestro servicio a Dios y con nuestros aportes económicos al reino de los cielos. Tu primer proyecto ambicioso y personal debe ser el reino. Ese debe ser tu primer proyecto. Hay gente que tiene proyectos, no, mi proyecto, y se olvidan del Señor y su proyecto se convierte en un edificio, y entonces, hermanos, están haciendo que una torre babilónica. Y cuando Dios ve que un creyente está edificando una torre de Babel, Dios trae confusión. Entonces la gente dice, ay, ¿qué pasó con mi negocio? ¿Qué pasó con mi proyecto? Tan bien que iban. Claro, porque estaban llegando ya al cielo con su proyecto, se olvidaron de Dios. Y como Dios trazó un propósito, un destino profético, Dios tiene que traer confusión para que la gente regrese al propósito de Dios. Eso fue lo que pasó con la torre de Babel. ¿Se acuerdan lo que pasó? Hubo confusión. ¿Cuál era el mandamiento de Dios después del diluvio? Porque eso pasó después del diluvio. ¿Cuál era? Escúchame, y tú eres bendecida, mía. ¿Cuál era? El propósito de Dios, el plan de Dios, la orden de Dios era: extiéndanse en todo el mundo, llenen toda la tierra. ¿Pero qué hicieron ellos? Se quisieron hacer un nombre, se hicieron un nombre. Entonces Dios, para que se cumpliera el propósito, confundió sus lenguas y cada uno se fue con sus compañeros que hablaban el mismo idioma. Los que hablaban español escuchaban a los chinitos, cuchicuchi, quichicucho, cuchucho. Yo no voy para acá, yo te entiendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí o no? No dejes que venga confusión a tu vida. No dejes. Mire, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, el mandamiento de Dios era: predica primero en Jerusalén. ¿Dónde más? Judea. Luego, Samaria. Y lo último de la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Qué trajo Dios? Persecución. O sea, Dios permitió que existiera persecución para que ellos se extendieran más allá de sus límites. Si tú te haces un nombre en tu proyecto, te olvidas del reino y primero eres tú, Dios puede traer confusión a tu vida, no te funciona tu proyecto, y entonces es ahí cuando te acuerdas del Señor y ya para qué. Puede ser demasiado tarde. Bendito sea la gloria de Jesucristo. Hay algo importante dentro de lo que es vender la primogenitura en estos últimos tiempos, hermanos. Y es cuando nosotros no sabemos leer el sentir del Espíritu de Dios que pone en nuestro corazón. La Biblia dice en Colosenses que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y nosotros a veces interpretamos o a veces no interpretamos y decimos: ay, me parece que Dios quiere esto, me parece que Dios quiere esto otro. Es ahí cuando el diablo te dice: no, no es el tiempo. De repente lo puedes hacer mañana, lo puedes hacer el otro año, el otro mes. Claro que es Dios, pero hay otras prioridades. Tú tienes que aprender a leer esa imagen o ese pensamiento que el Espíritu Santo de Dios pone en tu corazón, porque Dios en estos tiempos está queriendo levantar primogénitos en la iglesia, y hablo en un nivel universal. En todo el mundo Dios está queriendo levantar un primogénito que se convierta, óigase bien, en la persona
que reciba la doble bendición o la doble unción para que esa persona se convierta no solamente en un ganador de almas, sino en un gestor de una gran obra profética que Dios quiere levantar en su iglesia. Acuérdese que usted tiene todos los dones. Usted tiene los dones, usted tiene un llamado de Dios. Y Dios te va a hablar a tu corazón. Y cuando Dios habla a tu espíritu, haga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo, no lo pospongas. Si el Espíritu Santo te dice, te pone en tu corazón el deseo de ayunar, ayuna. Si te pone en tu corazón el deseo de salir de tu casa y venir aquí a la casa de Dios a orar, hágalo. Si el Espíritu Santo te pone en tu corazón el deseo de ir a caminar 2 horas, 3 horas, media hora para hablarle a alguien de Cristo, vaya. Si el Espíritu Santo pone en tu corazón el deseo de contribuir económicamente en la obra de Dios, no se amarre, déselo al Señor. Porque Dios, hermanos, ahí ve una decisión voluntaria tuya de aceptar su plan. Dios es como el esposo o como el enamorado. Ya son novios, ya están enamorados. Entonces la muchacha está esperando que el enamorado le diga la fecha de matrimonio. Y el novio le dice, bueno, nos casamos el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Dice, está bien, ¿sí o no? Luego ya de casado, el esposo sabe que todo deseo de su corazón, porque la Biblia dice que el deseo de la mujer será el deseo del hombre. Entonces, si el esposo le dice, mija, regálame un café, va y le hace un café. Solamente por esas cosas pequeñas. De pronto mañana más tarde le va a pedir cosas grandes y ella va a decir, está bien, yo te voy a dar lo que tú me pides. ¿Por qué? Porque le ha ido complaciendo gradualmente en ciertas cosas. Lo mismo es Dios. Dios pone de repente para que tú hagas no una cosa grande que tú no puedas hacer, pero Dios te va a poner a hacer a ti algo que tú puedas hacer. En la medida en que tú haces, tú abres esa puerta y vas a encontrar abundancia y bendición, y Dios te va a pedir más para darte más. Amén. Entonces no venda la primogenitura, hermano querido. No vende el llamado de Dios. No aceptes la propuesta del diablo, ni siquiera la propuesta de tu mente o de tu corazón. Acepte el plan de Dios. Póngase de pie. Gloria a Jesucristo. Levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios en esta hora. Aleluya. ¿Sabe una cosa? A Esaú le llegó el arrepentimiento y le llegó muy tarde, demasiado tarde. Quizá Dios te ha llamado para que tú hagas algo y no lo has hecho. Es el momento de pedirle perdón al Señor si Dios puso en tu corazón hacer algo por su obra, por Él mismo. Si no lo has hecho, lo que Dios te ha mandado a hacer, pídale perdón. Y dile, Señor, esta es la oportunidad para poder cumplir lo que tú has puesto en mi corazón a hacer por tu obra, por tu iglesia, por alguna persona, por algún alma. Dígale, Señor, que usted le pide perdón y que decide en esta hora hacer lo que Él ponga en su corazón. Padre, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia. Señor, en este momento levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te pedimos perdón porque hay cosas en nosotros que tú has puesto a hacer y no hemos cumplido, Señor. Te ruego, Padre, que en el nombre de Jesucristo nos ayudes a cumplir de aquí en adelante cada voluntad tuya, Señor, porque sé que tú proveerás para hacer. Tu palabra dice que tú pondrás en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y nosotros aceptamos tu propuesta y aceptamos tus planes en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén.